Ya, aquí vamos con el ejercicio número 2, entonces, que es de ciclo diésel. Dice, se tiene un ciclo diésel estándar con una razón de compresión de 15,789. ¿Ya? Razón de compresión igual 15,789. Y razón de combustión de 2,35, 2,035. Al principio del proceso de compresión, el aire se encuentra a 97 kilopascales y 27 Celsius. Tomando en cuenta la variación de los calores específicos con la temperatura, se pide determinar la temperatura después del proceso de adición de calor, la eficiencia térmica, la presión media efectiva y los diagramas PV y TS del ciclo de manera cualitativa, utilizando las etiquetas TI, SI, etc. Ya. Vamos a... Primero voy a hacer la D porque creo que es importante como entender el diagrama para entender como cuáles son las temperaturas, cuáles son las presiones, los volúmenes específicos en cada parte. ¿Ya? Así que nos vamos a adelantar con la D, ¿ya? Entonces, los ciclos de diésel siempre son de este estilo. En un diagrama PV, segundo, ahí, hay cuatro estados. Hay un estado uno por acá, hay un estado 2 por acá, hay un estado 3 y un estado 4. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre son estos procesos. Del uno al 2, bueno, esto es un ciclo de Otto o de diésel ideal, ¿ya? Ideal. O estándar, que creo que se refiere a lo mismo, pero al final es bajo supuesto de aire estándar que usa gas ideal y que tiene procesos isentrópicos y de otro tipo. Justamente el proceso 1-2 es uno que se mueve de una curva de este estilo en este diagrama, que es isentrópico. Eso como primer lugar. Del 2 al 3 siempre es un proceso de adición de calor eh, isobárica, está a la misma presión. Isobárico, ¿ya? Bueno, y esto es esto una compresión. Compresión. Del 2 al 3 es una adición de calor, siempre. Acá hay un Qin entonces, y acá hay una compresión. Del 3 al 4 también es isentrópico, isoentrópico. Es una expansión, porque aumenta su volumen, va del 3 al 4. Y del 4 al 1 es una rechazo de calor. Hay un Qout acá, porque esto pasa para todos los ciclos, recuerden eso. Y va de allá para allá. Entonces es una compresión de calor isocórica y está al mismo volumen. Esto es una rechazo de calor. Ya. Y en los diagramas TS, dado que son isentrópicos y se cumple todo lo que está acá que decíamos, los diagramas TS son de este estilo para los ciclos de diésel. Entropía y temperatura. Supongamos que el estado uno está acá. Del uno al 12 es isentrópico, por ende avanza hacia un camino 2 en la misma entropía, ¿cierto? Del 2 al 3 es isobárico y esto siempre se mueve como en una línea recta. Ahí, ahí está el 3. Y del 3 a 4 también es isentrópico, entonces se mueve hasta otro estado 4 acá. Y es algo de ese estilo. ¿Ya? Se mueve de aquí para allá, para allá, para allá y para allá. Esto lo vieron en clases, así que mayor problema no deberían tener. Eso, eso por ahora. Este proceso de acá está en una presión constante y el 4 al 1 está en un volumen constante. Listo. Tenemos la D resuelta. Y yo creo que es bastante clave que no solo que se aprendan estos diagramas, sino que los entiendan, ¿ya? En base como a todo lo que han estudiado en clases y el libro y todo, ¿ya? Obviamente, manteniendo que acá es como esa de uno hacia otro de manera vertical es porque la entropía es constante, acá es porque el volumen se mantiene constante,
entre otras razones. Y acá recto horizontal porque la presión se mantiene constante, entre otras cosas. Entonces, vamos. La A nos preguntan por la temperatura después del proceso de adición de calor. Es decir, nos están preguntando por T3, ¿cierto? Entonces, vamos con la A. ¿Qué es lo que se tiene? Que el proceso uno al 2 es isoentrópico. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir paso por paso de un estado al otro, ocupando las diferentes relaciones que nosotros conocemos para calcular la temperatura que pide, que es la T3. Y lo otro que voy a hacer antes de empezar es que acá voy a caracterizar los estados uno, 2, 3 y 4, en que ya conocemos el estado uno, en que su presión es 97 kilopascales, que es parte del enunciado del ejercicio. La temperatura también la conocemos, es 27 Celsius y eso en Kelvin es 300, ¿cierto? Y eso por ahora. Luego, siguiendo con esto, tenemos que el proceso 1,2 es isentrópico. ¿Qué es lo que nos permite relacionar esta cosa? Lo siguiente. Supongo que han visto en clases y en diferentes ejercicios que se ocupa esta relación, la relación entre volúmenes relativos. ¿Ya? Voy a escribir al tiro acá, entre el VR1 y el VR2 es el mismo V1 dividido en V2. Esto es porque son suposiciones de aire estándar, ¿ya? En el fondo y para procesos isentrópicos. En el fondo, cada vez que se sigue una curva isentrópica, desde un estado a otro, se puede relacionar los volúmenes entre el uno y el 2 con los volúmenes de referencia, los cuales solo dependen de la temperatura. Eso solamente porque están en la misma curva de proceso, ¿ya? Como que dejan de depender de las otras propiedades y nos genera la ventaja que en vez de tener que calcular directamente cada volumen, podemos ocupar los volúmenes relativos que dependen solamente de la temperatura. Entonces, el proceso de cálculo se hace mucho más fácil, ¿ya? Si es que esto no lo entienden bien, les sugiero que revisen las clases y el libro en los capítulos en los que esto salga, pero para efectos de esta ayudantía quiero avanzar rápido, entonces no lo voy a explicar más en detalle. Entonces, lo que sucede acá es que en el estado uno estamos, como decíamos, a 300 Kelvin. Si ustedes van a la tabla, porque hay una tabla que es la tabla A17, que es la tabla, déjenme revisar acá, de propiedades de gas ideal del aire, porque estamos trabajando en un ciclo de diésel ideal. En el fondo, tiene todas las propiedades del gas solamente dependientes del aire. Entonces, podemos calcular, o sea, podemos obtener de la tabla este volumen de referencia 1. El VR1, si ustedes van a la tabla y lo buscan, para esta temperatura, un segundo, obtienen que es 621,2. Es simplemente ir a la tabla 17, ver para la temperatura y obtener ese volumen de referencia. Dado lo que expliqué anteriormente y lo que han visto en clases, porque están en las mismas curvas de proceso, entonces pueden escribir la relación de los volúmenes como una simple razón entre dos cosas que solo dependen de la temperatura, ¿ya? Por supuesto, de gas ideal. Obtenemos este de acá, ¿sí? Entonces yo voy a ir acá y lo voy a anotar aquí al tiro en las propiedades. BR1 es 621,2. Luego, ¿cómo podemos calcular la temperatura en 2 que va a ser después necesaria para calcular la temperatura en 3? Calculando el BR2 por la relación que escribí aquí atrás, o sea, aquí antes. Básicamente, BR2 es el B2 dividido en B1, si ustedes modifican esa relación, si tiran el B2 para allá, B2 dividido en B1 y BR2 para acá, obtienen esto. B2 dividido en B1 por BR1, que es lo que acabamos de sacar de tablas. ¿Quién es B2 dividido en B1? Es lo siguiente. La relación de compresión es justamente la razón entre el volumen más alto y el volumen más chico. Esto es B1 dividido en B2, ¿sí? Y me voy a adelantar un poco. La razón de combustión es la razón entre los volúmenes que se ocupan en el proceso de combustión. Es B3 dividido en B2, ¿ya? Bueno, y también más adelante vamos a ver que B4 es B1. O sea, eso como para álgebra es obvio porque está acá, ¿no es cierto?
porque este proceso es a presión constante, pero esto va a ser útil después, que lo voy a dejar ahí anotado. Teniendo esto en mente, esto que acabo de escribir, la relación de compresión es esa. Por ende, queda lo siguiente. Como V1 dividido en V2 es la relación de compresión, V2 dividido en V1 es 1 dividido en la relación de compresión. Por el volumen de referencia 1, que es 621,2, que es lo que acabamos de calcular de tablas. Y la relación de compresión es 15,879 por 621,2. Este valor de álgebra les da 39,12. Y vamos entonces a anotar acá. 39,12. Listo. Ese valor de referencia 2, ustedes vuelven a ir a la tabla para obtener la temperatura. A 17, que es la misma que anoté antes, esto lo anoté en azul. Y obtienen que la temperatura para SBR2 igual a 39,12. Si buscan los distintos valores de referencia, volumen de referencia, como en las columnas que están al lado de la temperatura, hacen el match con la temperatura y les da que T2 es justamente 860. Hay veces que tienen que interpolar, que de hecho, interpolar linealmente, que de hecho en este ejercicio se tiene que hacer, pero muy al final, y ya lo vamos a explicar. Sin embargo, en este caso no fue necesario porque la temperatura estaba justo con el match con el volumen de referencia. A veces por decimales les va a pasar que no calza directamente, pero con una aproximación razonable, o sea, si les da como, no sé, 339,15 y el valor que sale en tabla es este de acá, igual pueden decir como ya, es como casi el mismo porque es el segundo decimal nomás, entonces, filo, ocupo esta misma temperatura nomás, ¿ya? Ahora, tenemos la temperatura en 2 que la acabamos de sacar de tablas. Es 860 Kelvin, ¿ya? La voy a dejar anotado por estar en las mismas curvas de proceso isoentrópico de gas ideal. Ya, eso. Luego, se me puso en pausa un video de YouTube que es para escuchar música. Sí. Después, para obtener la temperatura en 3 T3, que es lo que nos están preguntando en la pregunta A, ocupamos lo siguiente, que el proceso 2 al 3 vemos que es isobárico, ¿sí? Y aquí sabemos que como la presión 2 es igual a la presión en 3, podemos como ocupar gas ideal, P2 por V2 dividido en T2 es igual a P3 por V3 dividido en T3, donde las presiones son iguales y se cancela y queda solamente esta relación. V2 dividido en T2 es igual a V3 dividido en T3. Por ende, si yo paso multiplicando T3, me queda V3 dividido en V2 por T2. ¿Quién es V3 dividido en V2? ¿Quién es esta razón de acá? Se fijan que estamos haciendo todo el ejercicio sin tener que calcular los volúmenes directamente. Si no, el proceso se alarga bastante. Hay que aprovecharnos de lo que sabemos como dato. V3 dividido en V2 es la relación de combustión. Y es justamente lo que tenemos acá. Entonces, el T3 es la razón de combustión por el T2. En la razón de combustión la conocemos, que es 2,035, que es dato. Y el T2 es lo que acabamos de calcular anteriormente, este, por 860. Entonces, el T3 resulta en 1750 Kelvin. Le da como, creo que 1750,1, pero se puede aproximar de esta forma. Y tenemos resuelta la parte A, ¿sí? Eso. Que la temperatura después del proceso de adición de calor. Después, preguntan la eficiencia térmica. Térmica. ¿Cómo se calcula esto? Es el trabajo neto del ciclo, ¿cierto? Si nosotros imaginamos el ciclo como una cajita, se le mete un calor de entrada y un calor de salida y hay un trabajo neto que produce.
Entonces, como que el ciclo completo, o la máquina térmica, la máquina de diésel en este caso, se transforma en un volumen de control, ¿sí? Y la eficiencia térmica es cuánto calor, efectivamente, cuánta energía le tengo que meter para que me dé cierto trabajo. ¿Cuál es esa razón? ¿Qué tan eficiente es transformando el calor en trabajo? Entonces, es el calor de entrada, el denominador. Trabajo neto, lo que realiza la máquina, dividido cuánto de calor le tengo que meter a la máquina, ¿sí? Por primera ley, el W neto es el calor, mejor dicho, para que sea más directo, calor neto más Q out es el Q in, por primera ley, porque lo que entra es igual a lo que sale, no se acumula nada a través de después de un ciclo completo. Entonces el neto es Q in menos Q out. Entonces esto queda Q in menos Q out dividido en Q in. Y esto queda uno menos Q out menos Q in. ¿Sí? Lo voy a copiar y vamos a la siguiente hoja. Ya, eso. Ahora tenemos que calcular cada término. ¿Sí? Esto no los conocemos. ¿Quién es Q in? Perdón. Sí, ¿quién es Q in? Porque es más fácil calcular el Q in primero. ¿Quién es este chiquillo de acá? Q in es. Ya, y aquí viene lo clave. Uno podría decir como, ya, tiro CP por delta T, pero nos dicen, tomando en cuenta la variación de calor específicos con la temperatura. No nos dan, o sea, varias cosas. No nos dan ningún calor específico y además nos dicen eso de forma explícita. Entonces no podemos ocupar CP por delta T. ¿Ya? Al final es como que tuviésemos que usar la integral de CP en T, o en dt, mejor dicho. Y eso no lo conocemos. Esto de acá es la entalpía, justamente. ¿Ya? Entonces, en vez de tener entre el estado uno y 2 SCP dt como integral, ocupamos las entalpías. ¿Sí? ¿Cuáles entalpías? Las del estado 3 y 2 porque es el proceso de adición de calor. La entalpía acá y la entalpía acá. Entonces, el Queen es H3, porque la entropía final menos la inicial, ¿sí? A ver. Ah, ya. Ya, y las entalpías las podemos sacar de tablas, ¿ya? De la misma tabla 17 contiene también entalpías para el aire. Entonces, de esa tabla a 17 se obtiene que el H3 es la entalpía. Sí, está ya. La temperatura 3 que ya la habíamos calculado antes, es 1750. Por ende, a 1750 Kelvin, la H3 es, la tengo por aquí, déjeme un segundo, es 1941,6. Nuevamente les recomiendo como ejercicio, practiquen ustedes mismos ver las tablas, ¿ya? Y vean que todos estos números les calzan. Luego, ¿quién es H2? Es con la temperatura 2. La temperatura 2 es 860 Kelvin, que es la que también habíamos calculado. H2 es, está por aquí, 888,27. Voy a hacer un paso extra, que es adelantarme a calcular el BR3 y el BR2. El BR2 ya lo teníamos, que es de 39,12. Pero es como que, bueno, filo, no importa si lo noto dos veces, da lo mismo. Pero este BR3 no lo teníamos y este BR3 es 4,328. O sea, van a la tabla, buscan temperatura para esta tabla de gas ideal del aire y a esa temperatura tienen ese volumen de referencia 3. Con esto podemos calcular el calor. Entonces, Queen, justamente, es H3 menos H2. H3 era 1941,6 menos el H2, que es 888,27.
Kilojoule dividido en kilogramos. Esta resta les da 1053,33 kilojoule dividido en kilogramos. Y estamos listos con el calor de entrada. Falta entonces el calor de salida. Qout. ¿Tienes Qout? El calor de salida, ¿cuál es el proceso que está detrás de esto? El calor de salida en este caso es el que se da acá. Este proceso es un volumen es un proceso de volumen constante. Por ende, no es llegar y hacer CP por delta T, porque eso deja de ser válido. Es en vez de hacer, un segundo, necesito ver algo en la pauta. Em, quote. CP por delta T, quote, T, prox, pero es la integral de CB en T. CD es aproximadamente de U de T. Ya, eso era. Eso era lo que quería corroborar. Ya, fíjense en lo siguiente. ¿Quién es CB? CB es la integral, o sea, perdón, la derivada de la energía interna con respecto a la temperatura, ¿cierto? Lo que pasa acá es que entonces este valor, al ir variando, lo puedo escribir así. El Qout es justamente la integral de CB en dt y es la integral de du en dt con respecto a este dt, donde por decirlo así, como que estos dt se cancelan y queda solamente como la integral en du, que esto es cambio absoluto de en du, entre el uno y el 2 uno al 2. Entonces, este Qout lo puedo escribir como u, o, bueno, no uno en 2 sino que del 4 al 3, ¿cierto? Sí, del 3 al 4 mejor dicho. Ah, del 4 al uno, nada que ver. Estoy puro tonteando. Del proceso 4 al proceso uno, del 4 al uno. Entonces, es el U4, es decir, la energía interna final, menos la energía interna inicial. Justamente por lo que acabo de explicar, por las relaciones entre los CV y las temperaturas y todo eso. Ahora, aquí viene la parte más difícil del ejercicio, porque hay que hacer una serie de cosas, pero básicamente primero nos preguntamos quién es U1. U1 ya sabemos que está a 300 Kelvin. Por ende, es bastante directo porque es ir a la tabla, es tabla A17 y evaluar cuál es la energía interna de este gas ideal a esa temperatura. Y van a encontrar que para 300 Kelvin, el U1 es 214,07 kilojoule dividido en kilogramos. Y listo. El U4 es el complicado, ¿ya? El U4 no tenemos a priori ninguna temperatura, no conocemos la temperatura en 4, entonces lo que vamos a ocupar es BR4, pero tampoco lo tenemos. ¿Cómo obtenemos BR4? Entre el proceso 3 y 4, que sabemos que proceso es una expansión. Chuta, no aquí la pantalla, perdón. A ver, uy, dejo de compartir, ahora sí. Compartir pantalla, comenzar. Ya. ¿En qué estaba? Ya. Del 3 al 4 es un proceso de expansión isoentrópica. Es un proceso de expansión isentrópica. ¿Qué implica esto? Que podemos nuevamente usar, de igual forma como lo hicimos al principio, esto de acá, que el mismo argumento de antes. Al estar en un proceso isentrópico, podemos describir las relaciones de los volúmenes absolutos con respecto a un volumen de referencia. ¿Ya? Justamente están tabulados para eso. Entonces, el B3, mejor dicho, el BR4 dividido en BR3 es lo mismo que el B4 dividido en B3. Con lo que se despeja BR4, que es lo que necesito para
obtener ese U4 y para finalmente calcular el calor de salida y para calcular la eficiencia. Entonces, estamos dando una vuelta bien larga. ¿Quién es B4? A ver, no. Y aquí viene una parte media complicada, pero básicamente B4 dividido en B3 por BR3. BR3 es algo que ya conocemos, que es, sí, acá, esto. No sé si lo anoté al principio, creo que no. BR3 es, BR3, disculpen la demora, 4,328 y la temperatura entre ejes la conocemos también, ¿cierto? Sí, 1750 porque lo calculamos antes. Va. Me fue el ejercicio 1, nada que ver. T3, 1750 Kelvin. Ya. Ahora, BR3 dijimos que era 4,328, que es lo que habíamos calculado antes. Aquí, ¿sí? Y B4 dividido en B3, a priori no sabemos quién es esta relación. Pero pasan dos cosas. Primero, esto es algo que no sabemos. Pero sabemos que el B3 dividido en B2 es justamente la relación de combustión. Es decir, cómo varía el volumen desde como entre el inicio de la combustión y el final, y nos dan ese dato, 2,035. Entonces este es 2,035. Entonces podemos escribir B4 dividido en B3 como B4 dividido en B2 por 2,035. El fondo es despejar el B3 de acá y meterlo aquí. Ahora, lo otro que sabemos que el B, el B4, también que el B4 es igual al B1. Justamente por esto que está acá, porque en un ciclo de diésel, entre el estado último y el inicial, se extrae calor a volumen constante. Entonces esos volúmenes son iguales. Entonces el perdón, B4 dividido en B3 es lo mismo que escribí antes, pero con el B4, en vez de B4, B1, 2,035. Y este tipo que está acá, B1 dividido en B2, es la relación de compresión. La relación entre el volumen máximo del ciclo dividido en el volumen mínimo. Y es 15,789. R compresión dividido en 2,035. Esto es 15,789 dividido en 2,035. Es eso. Entonces, podemos calcular el BR4. Esta es una vuelta tremendamente larga, como expliqué antes. Para poder calcular la temperatura en 4, o poder sacar, más que la temperatura, nos interesa el U4, este que está acá, para poder calcular ese volumen del calor de salida. Entonces, el BR4 va a ser este tipo que puse aquí, 789 dividido en 2,035, por el BR3, que ya habíamos calculado antes, que es 4,328. Flechita. Bueno, y aquí este no lo conocíamos. Eso. Y esta división, multiplicación, les da 33,771. Ya. Tenemos el volumen reducido, o no volumen reducido, volumen de referencia en el estado 4. Ahora, la idea de esto sería ir a buscarla en la tabla y hacer el match con la temperatura 4 y U4. Y con ello obtener U4. Pero se van a dar cuenta, pero no está explícito. No está explícito para esa temperatura el BR4 ni el U4. No está explícito para
BR4. O sea, va a haber van a estar entre volúmenes de referencia intermedios. Es decir, T4 está entre 9, o sea, 900 Kelvin y 920 Kelvin. Ya, para este ejercicio no es necesario calcular la temperatura en 4. Se podría hacer interpolando, pero lo que nos interesa es obtener U4. Entonces, para calcular U4, vamos a tener que interpolar linealmente. A 900 Kelvin, su U, a ver, voy a hacer una tablita. Temperatura y energía interna. Entonces, la energía interna al principio, o mejor dicho, si ustedes van a la tabla y ven para 900 Kelvin, te lo voy a dejar acá, para 900 Kelvin, me quedó súper fea esa tabla. Ahí, temperatura y energía interna. Eso. Ya, para 900 Kelvin van a encontrar que la temperatura, lo voy a ver en la tabla directo mejor. Ya, para 900 Kelvin van a encontrar que el BR en 900 es 34,31. Ah, chuta. Ya estoy haciendo puras tonteras. Voy a pausar el video y lo voy a ver bien para explicarlo bien, porque además me queda poco tiempo para la reunión de Zoom.